Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del Grupo Zapata Costa AC, de Revista Los Contemporáneos y de la colección de arte Zapata Costa, les doy la más cordial bienvenida para este evento titulado Ágora, la digitalidad en las humanidades, para el cual nos acompaña muy amablemente el doctor Adán Lerma. Yo le agradezco mucho al doctor Adán por haber aceptado la invitación para acompañarnos. Le agradezco a la doctora Tania Costa, quien será la moderadora, y principalmente pues le agradezco a todas las personas que muy amablemente nos siguen a través de Facebook. Sin más, pues bueno, le dejo la palabra a la doctora Tania Costa. Muchas gracias y adelante, por favor. Pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, gracias al maestro Fernando Zapata Alejo por la bienvenida y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Adán Israel Lerma Mayer, con el ágora titulada Digitalidad en las Humanidades. Entonces, como saben, ustedes pueden escribir en el chat del perfil de Estudios Contemporáneos del Centro sus preguntas y comentarios, y al finalizar la presentación del doctor, yo se los haré llegar para comenzar un intercambio. Leeré para iniciar una reseña del doctor, quien estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y posteriormente la maestría y el doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con estudios en creación literaria, análisis del discurso público y producción cinematográfica. Su labor de investigación se centra en la comunicación en redes sociodigitales, la cultura digital y las humanidades digitales. Recientemente ha desarrollado investigación sobre el flujo de información en la prensa digitalizada del siglo XIX. Profesionalmente se ha dedicado a la docencia por más de 20 años, los últimos 6 en la Universidad Anáhuac, México. Asimismo, ha sido guionista, productor y director de cine, involucrándose en largometrajes y cortometrajes de ficción y documental. Además, fundó una empresa productora desde donde gestionó diferentes proyectos en cine. Aunado a esto, recibió la beca Jóvenes Creadores por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Doctor, bienvenido, pues te invitamos a tomar la palabra, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer al Centro de Estudios Contemporáneos, a la doctora Tania Costa y al maestro Fernando Zapata por la invitación a presentar estas ideas y cuestiones respecto a la digitalidad en las humanidades. Es un placer estar aquí con ustedes y esperemos podamos dialogar sobre el tema que es tan particular y contemporáneo, creo, ¿no? Grosso modo, las humanidades digitales son la intersección entre las herramientas computacionales, el pensamiento crítico y la cultura. Es ahí ese punto donde se juntan las humanidades y las tecnologías computacionales. Es un campo reciente que empezó a mediados del siglo pasado. Se estudia ya a nivel global y es bastante heterogéneo, ¿no? Entonces depende mucho de cada institución o de cada investigador la aproximación y el enfoque que se le da a este estudio. Pero en este afán de tratar de definir un poco más qué son esto de las digitalidades en las humanidades, me gustaría primero contarles un poco del contexto histórico de cómo se desarrollaron las humanidades digitales, para luego pasar como a lo que se hace dentro de las humanidades digitales, ¿no? Y sacar como algunas preguntas que a lo mejor provoquen el diálogo, porque da mucho de qué hablar este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, a grandes rasgos, las humanidades digitales se considera que empiezan alrededor de 1949, cuando en Italia un cura jesuita, el padre Busa, se dio o tuvo la idea de buscar las concordancias que hay en las obras
en las obras completas, en la Suma de Santo Tomás de Aquino y otros autores relacionados, buscar dónde se unía. Obviamente, debido al corpus, al tamaño, esto es imposible de hacer para una persona en una vida, ¿no? Es demasiado la labor. Y entonces, en su proceso de querer hacer esto, se enteró de esta máquina llamada computadora que le dijeron podía ayudarle a cumplir con esta tarea. Y entonces se aproximó a IBM en Estados Unidos con el director de la empresa, que en ese momento era Thomas Watson, el mismo Watson de la computadora Watson, la que juega ajedrez y Jeopardy y todo eso, se llama Watson por este mismo Watson, y le solicitó su apoyo, y entonces juntos crearon estas tarjetas perforadas con todo el índice, con toda la suma atomística, para lograr hacer esta indexación, codificación del texto y encontrar las concordancias. Este desarrollo, este trabajo sigue en línea, lo pueden consultar hoy, ahí está la dirección, el índice tomístico, y pues se meten, ponen una palabra en latín y encuentra todas las concordancias que existen entre, no me acuerdo cuántos millones de diferentes palabras del latín medieval, ¿no? Entonces, es una herramienta importante, es la primera herramienta que se considera que es la unión de lo humanístico con lo digital o con lo computacional, y se considera como el inicio de las humanidades digitales. Posteriormente se empieza a desarrollar el campo y se identifican como dos olas, dos momentos. Una primera ola que va más o menos de los 70 a la década de los 90, es el uso de la tecnología para el análisis del texto, ¿no? Para la categorización de las características lingüísticas de los textos, con un énfasis en un apoyo pedagógico. Es decir, que lo que buscaban era aprovechar la computadora para obtener pues, las características básicas de un texto, encontrar los verbos, encontrar los adjetivos, encontrar los pares de palabras, y de ahí sacar un análisis, una interpretación respecto al texto. Este tipo de investigaciones, por ejemplo, hoy en día se siguen usando y arrojan luz sobre la autoría de un texto, ¿no? Es posible alimentarle a una computadora los textos de Shakespeare, los que sabemos que son de Shakespeare, y luego decirle a la computadora, este texto pertenece al autor Shakespeare o no, a partir de las características básicas de los textos previos alimentados. Y entonces te dice sí, sí es, no, no es, se parece más a este autor, depende, ¿no? Y así han encontrado textos o han tratado de probar que ciertos textos pertenecen a ciertos autores. Se sigue haciendo. La segunda ola, ya más de los 90 hacia acá, la preocupación del análisis versa más sobre las interfaces, sobre lo multimedia, sobre estos nuevos espacios interactivos y de inmersión que se están creando con el inicio del Internet, y se crean grandes proyectos donde lo que se busca es entender nuevas perspectivas respecto a los materiales digitalizados, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es Europeana, que es una colección de material histórico-cultural de Europa, de las más grandes, y se invita a los investigadores a hacer análisis, a hacer estudios de estos materiales que ya se encuentran digitalizados. Entonces, este es como el desarrollo básico, así lo más somero que puedo hacer de las humanidades digitales, que lo que nos muestra es que empezó con una necesidad y esa necesidad fue creciendo para convertirse en lo que hoy hacemos, que pues varía muchísimo. Entonces, en este sentido, se han hecho muchos intentos de tratar de definir qué son las humanidades digitales. Aquí pongo uno de estos ejemplos, que es de Isabel Galina, una investigadora de la UNAM,
especialista en humanidades digitales, y lo que nos quiere mostrar, lo que nos intenta hacer notar es que las humanidades digitales son o es ese campo que busca la intersección entre la computadora y las humanidades, como les había dicho, ¿no? Es entender el impacto y la relación de las tecnologías desde las humanidades y con las humanidades, ¿no? Hay como dos grandes vertientes que nacen de las humanidades digitales, que en un momento más ahondaré en ellas, que podríamos definir como la aplicación de las humanidades, de las computadoras a las humanidades, y el estudio de lo digital desde las humanidades, ¿no? En este sentido, las humanidades se han ido expandiendo, se han ido creando en un campo de investigación, y hoy en día tenemos organizaciones y colegios profesionales como la Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales, que reúne a todas las grandes organizaciones mundiales, nacionales, en una sola. Tenemos centros especializados, como en la Universidad de Cambridge, que tiene su Centro de Estudios Literarios y Lingüísticos Computacionales. Tenemos posgrados, ¿no? King's College en Londres, Trinity College, todos ellos ya empiezan a tener, incluso ya hasta el TEC tiene humanidades digitales. Hay congresos anuales de humanidades digitales, hay publicaciones, está el Digital Studies, está el Literary and Linguistic Computing. Entonces, claramente se ha vuelto un campo, claramente ha llegado a un nivel internacional y cada vez se sigue desarrollando nuevos proyectos, nuevas miradas, nuevas perspectivas que permiten entender esta relación entre lo digital y las humanidades. Y la verdad es que es una relación sumamente importante de entender porque, pues como todos lo vivimos, como lo estamos haciendo en este momento, nuestras relaciones están mediadas ya constantemente a través de la digitalidad, ¿no? La pandemia nos empujó, pero bueno, ya había una tendencia bastante marcada y pues hay que entenderlo, hay que definitivamente entender dónde estamos parados y qué efectos pueden tener sobre nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, se han creado un montón de proyectos en humanidades digitales, en donde lo que se intenta es entender la creación, el uso, el análisis, la presentación de resultados, usando herramientas computacionales y digitales, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, son 4 ejemplos que se han dado en México. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo. El primero es el Corpus Histórico del Español en México, que es un sitio que ofrece una serie de documentos diacrónicos sobre diferentes géneros textuales y brinda las herramientas para analizarlo y explorar, ¿no? Y entonces se vuelve una herramienta muy importante para los investigadores porque permite hacer un análisis lingüístico y desarrollar nuevas herramientas para entender el corpus del español, el español como idioma. El expediente en línea del proceso judicial de Francisco I. Madero de 1910, como dice su nombre, son todos estos documentos, cuadernos, fojas y demás, que nos ofrecen un acercamiento detallado a el proceso judicial de Madero en esta fecha, ¿no? Y además de esto, se pueden consultar las transcripciones de los documentos, las leyes del momento y un acervo fotográfico que en su conjunto nos permite tener una perspectiva diferente de lo que fue el caso a que si lo estuviéramos estudiando tradicionalmente de forma histórica como por partes, ¿no? La Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano, una vez más, también es un proyecto de la UNAM, en donde participaron, por ejemplo, filósofos, científicos, ingenieros, bibliotecarios,
porque se juntó se creó una edición digital de las transcripciones de los libros sobre el debate de la naturaleza de los cometas en el siglo XVII. Entonces agarraron todos los debates que había en los libros y los pusieron en un mismo lugar de forma digitalizada. Y eso permite hacer un estudio sincrónico y diacrónico del pensamiento novohispano respecto a los cometas. Pero es muy bonito el proyecto porque junta a todas estas áreas del conocimiento que generalmente no se juntan, ¿no? Y permite una investigación interdisciplinar y un diálogo entre las diferentes disciplinas que rara vez se ve. Y por último está el de intercambios oceánicos, que es un proyecto en el que yo estuve participando hace unos años, que su objetivo era entender el flujo de información en periódicos del siglo XIX. Es decir, cómo las noticias que podían suceder en un lado del mundo fluían a través de las redes del telegrama o del telégrafo y llegaban a los diferentes países y se reportaban de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, una de las noticias que investigamos fue la explosión del Krakatoa en Java. Fue un volcán que explotó, fue una gran noticia en su momento y en todos los países se reportó de una u otra forma. Entonces, en Europa, que está un poco más cerca a Java, la noticia empieza como un temblor, pero luego muta a ser reportada como la explosión de un volcán. Mientras que en México siempre se quedó como un temblor. Las notas de los periódicos nunca dijeron que fue un temblor, un volcán, hasta mucho después, ¿no? Entonces, lo que vemos es cómo la distancia geográfica está impactando el conocimiento que un pueblo o un país pueden llegar a tener respecto a lo que está sucediendo alrededor del mundo. En este trabajo hicimos como 7 u 8 investigaciones. Entre ellas estuvimos investigando el asesinato de Maximiliano y el hundimiento del buque Maine, que fue lo que empezó la guerra entre Estados Unidos y España a finales del siglo antepasado. Y en todos se fueron viendo diferentes cuestiones y encontrando diferentes formas en las que la información fluía, ¿no? Entonces, otro aspecto que fue muy interesante que vimos fue que el desarrollo del telégrafo por país tenía un impacto directo sobre el tipo de noticias que corrían, ¿no? Porque un país donde el telégrafo no está tan desarrollado y además está controlado por el gobierno, pues permite que fluyan ciertas noticias nada más, mientras que en otros lugares donde está mucho más extenso el telégrafo, fluyen otras. O hay diferentes canales. Y entonces había una línea de telégrafo que iba de Galveston a la Ciudad de México y había otra línea de telégrafo que iba de Washington a Cuba, a Brasil. Y llegaban diferentes noticias dependiendo de la línea de telégrafo que se tomara, ¿no? De hecho, esas primeras mapas de las líneas telegráficas son los que se van a usar para posteriormente, en el siglo pasado, poner los cables transatlánticos de Internet. Entonces, el cable que une, literalmente el cable que une Europa de Estados Unidos, sigue la misma línea que seguían los telégrafos, ¿no? Entonces, el pasado sigue reflejándose en nuestro presente de una forma, ¿no? Este proyecto de intercambios oceánicos fue un proyecto de muchas personas. Fuimos como 7 países con como 9 o 10 diferentes hemerotecas digitalizadas que se unieron en un solo corpus. Y eso fue algo que nunca se había hecho, porque generalmente uno puede trabajar con todo lo digitalizado en la Hemeroteca Nacional de México, por ejemplo, pero es muy raro que puedas también trabajar con toda la digitalización en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Finlandia, en Holanda, y lo que permitió este proyecto es juntarlo todo y hacer la misma búsqueda en todos estos subcorpus, llamémosle, para tener una sola visión mundial del flujo de noticias. Y en este sentido,
Este es el tipo de información que fuimos sacando. Este, de hecho, es del Krakatoa, del caso que les estaba contando en Java. Y como podrán ver aquí arriba en el mapa, se ve en puntitos rojos el número de noticias. Entre más puntitos rojos, más noticias había en ese lugar. Y pues la costa este de Estados Unidos está muy llena. Inglaterra y ciertas partes de Alemania está muy llena, pero el resto del país, digo, el resto del mundo, no tenemos tanta información. Conscientes que sabemos que en México hubo información respecto al Krakatoa, pero es tan menor en cantidad que pues no sale, ¿no? en esta mapeo. Y se podrán dar cuenta de la cantidad de noticias que se van dando o palabras que se van usando y la frecuencia a través de esto. Ok, no tenemos. Entonces, este es el tipo de imágenes, este es el mapita que les decía. Aquí están los puntitos rojos que podemos ir viendo en los diferentes países. Y estas son las frecuencias del uso de palabras, en este caso la palabra Krakatoa, conforme va pasando el tiempo. Entonces podemos ver que en un inicio hubo mucha mención del Krakatoa y conforme van pasando los tiempos va disminuyendo, ¿no? Este tipo de análisis nos empiezan a permitir entender cómo fluyen las noticias. Este es otro ejemplo, es otra presentación, es otra forma de ver los resultados. Aquí pueden ver, por ejemplo, la fecha del evento, el periódico donde salió y la ciudad en donde se publicó, ¿no? Y los diferentes países. Obviamente todos estos son porcentajes con base en el número de informaciones, de noticias que sucedieron. Y este mapa se creó, esta aplicación se creó para el proyecto y lo que permite es geolocalizar la noticia. A partir de la información que viene en la noticia, uno puede extraer el contenido de la noticia, puede extraer la fecha, puede extraer el lugar, puede extraer la ciudad y el nombre, el título del periódico e ir marcando exactamente en qué ciudad, de qué país fue que se publicó. Y las conexiones que se van haciendo entre los diferentes países, ¿no? Entonces, empiezas a notar que la noticia, digamos, salió de Holanda, viajó a Alemania, se saltó por un lado a Australia y por otro lado se saltó a Nueva York, y de Nueva York bajó a Galveston y de Galveston bajó a la Ciudad de México. Y entonces uno va viendo los diferentes caminos que las noticias se van tomando. Y sabemos que es la misma noticia porque se repite exactamente igual. Es exactamente la misma noticia. Entonces, sabemos que primero se publicó en un lugar y de ahí la tomó, porque en ese momento están empezando las agencias de noticias como AP. Y entonces AP mandaba la noticia, o bueno, más bien, se mandaba la noticia, AP la tomaba y la distribuía. Y esas mismas noticias se iban reusando y uno puede ir viendo cómo estas reimpresiones van cambiando de día de acuerdo al lugar donde se van imprimiendo. Y uno puede entonces mapear el camino de la noticia, ¿no? Y incluso en una de las investigaciones que estuvimos haciendo, encontramos un ejemplo de fake news, en donde se reportó que había salido un telegrama, el cual nunca existió. Y entonces uno empieza a ver cómo fluye la desinformación en el siglo XIX, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que estamos en la época de la posverdad y hoy están las fake news y la desinformación, pero la verdad es que en la prensa siempre ha existido estos fenómenos y se pueden rastrear utilizando estas herramientas, que sería muy difícil hacerlo a mano porque habría que irse a Estados Unidos y de ahí saltarse al Reino Unido y de ahí saltarse a Francia y Alemania y entonces terminar hablando
ser un políglota y poder leer en todos sus idiomas, ¿no? Las herramientas tecnológicas nos permiten hacer una traducción de las noticias utilizando cuestiones como Google Translate, ¿no? Que te hace una traducción que a lo mejor no es perfecta, pero es suficientemente buena para ir entendiendo lo que estaba sucediendo. Aparte de ese tipo de resultados e imágenes que les enseñé, otra de las formas de mostrar la información son estas nubes de palabras, que ya hoy en día las nubes de palabras están más popularizadas, y lo que nos muestran estas nubes de palabras es, digamos, la frecuencia que se usa la palabra dentro del corpus. Entonces, esta nube de palabras que les estoy mostrando es todo lo que salió respecto a la muerte de Maximiliano en las primeras 2 semanas tras su muerte en los periódicos mexicanos. Y entonces, entre más grande vean una palabra, más veces se repitió dentro de las noticias. Pues claramente, la palabra Maximiliano es muy importante porque está hablando de la muerte de Maximiliano, ¿no? Pero también salen otras palabras como gobierno, como Querétaro, como San Luis, como México. Cuando uno compara una nube de palabras hecha de los periódicos mexicanos con una hecha de los periódicos alemanes, por ejemplo, es una nube de palabras completamente diferente. Y entonces a lo mejor sí sale en grande Maximiliano también en la alemana o en la austríaca, pero por ejemplo Querétaro no aparece. Querétaro, que es la ciudad donde murió, no es importante en las prensas internacionales, porque no es una ciudad principal. La ciudad principal es la Ciudad de México. De esa sí se habla, ¿no? Y hay otras palabras que se usan en la prensa, por ejemplo, europea, como bárbaros, asesinos, etcétera, etcétera, términos peyorativos hacia la población mexicana por haber asesinado a Maximiliano, mientras que en México pues se muestra o se da una idea de un acto de heroísmo, de un acto republicano, de un acto donde el gobierno de Juárez tiene la razón y tuvo a bien hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, lo que nos permiten estas comparaciones entre países es entender cómo la prensa está dando forma a la opinión pública, cómo las ideas que se están manejando en la prensa van a terminar influyendo en lo que se cree o no se cree en cierto lugar. Justo como lo estamos viendo hoy en día con Fox News por un lado y CNN por el otro, o diferentes periódicos, Reforma, Jornada, que la forma en la que transmiten la información cambia un poco. Y con ese pequeño cambio es suficiente para dar 2 imágenes completamente diferentes y promover, por ejemplo, la polarización que estamos viviendo hoy en día, ¿no? También se pueden hacer, por ejemplo, análisis de sentimiento, que son todos estos análisis donde a partir de ciertas palabras se interpreta el sentimiento de las noticias en general respecto a un evento. Entonces, este es el análisis de sentimiento entre los periódicos de Austria, el de arriba, y los periódicos de México, el de abajo. Como podrán ver, los periódicos de México tienden un poco más hacia lo positivo y los periódicos de Austria tienden un poco más hacia lo negativo. Lo cual tiene sentido si consideramos que Maximiliano, quien era príncipe austriaco, en Austria considerarían su asesinato como algo negativo y en México, que es el gobierno de Juárez, lo consideraría algo positivo, ¿no? Positivo lo pongo entre comillas porque en general era más neutro que positivo. Una de las cosas que hace Juárez es que las únicas noticias que salen, que se publican respecto al fusilamiento de Maximiliano son los telegramas oficiales que se dieron entre Mariano Escobedo, el general a cargo del fusilamiento en Querétaro, y Lerdo Tejada, que estaba en San Luis Potosí
y era el Ministerio del Interior, el ministro del Interior en ese momento, ¿no? Para Juárez. Entonces son los telegramas oficiales los que se publican nada más. ¿Y por qué? Porque Juárez controla pues, los postes del telégrafo, controla el papel, controla los periódicos, y entonces dicen, no vamos a decir nada. De hecho, la noticia de la muerte de Maximiliano tarda 2 semanas en publicarse en México. Se publica antes en Finlandia la muerte de Juárez que en México, porque Juárez temía que lo fueran a invadir. Entonces trata de retrasar lo más posible, ¿no? Y eso se ve en lo que se publica en prensa. Entonces, todos estos son herramientas, son procesos que podemos hacer a través de la computadora para ir entendiendo los diferentes fenómenos. Este que les hablé es de prensa, pero así como el de Novo Hispano es de astronomía, hay un sinfín de proyectos, desde la literatura, la crítica de arte, la historia, la filosofía. Las diferentes humanidades tienen diferentes formas de aproximarse a lo digital, lo cual da pie también a que las humanidades cuestionen lo digital, ¿no? Entonces, yo les había dicho que se podía dividir en 2 grandes áreas esto de las humanidades digitales. La primera es la aplicación, que es todo lo que acabamos de ver, usar las herramientas para hacer análisis humanístico. Y la siguiente es la ruta de la crítica, la ruta de aplicar lo humanístico a lo digital. Y en este sentido, ya como la última parte de mi presentación, el análisis crítico-cultural de lo digital nos arroja muchas preguntas, muchas interrogantes que no han sido contestadas y probablemente no vayan a ser contestadas en mucho tiempo, pero son cuestiones que definitivamente tenemos que empezar a trabajar y a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el texto digital. ¿Cuántos de ustedes no han agarrado un texto periódico, un libro, de forma digital y lo han leído? Y asumimos que es, al ser un texto, pero en formato digital, similar al texto en papel. Sin embargo, al hacer un análisis más profundo, un análisis histórico, un análisis filosófico respecto a este texto digital, nos damos cuenta que no son lo mismo. Porque un texto digital, por ejemplo, modifica las formas, las técnicas de producción y de reproducción. No se hace de la misma forma el texto físico que el texto digital, ¿no? El texto digital permite, para empezar, el copiar y el pegar de una forma fácil. Pero el texto digital también permite el hipertexto, es decir, el ponerle un link para irte a otro texto, lo cual hace que los textos se desborden. Los textos solían estar encuadrados por el papel, por el libro, y los textos digitales no. Uno puede entrar a un texto digital en un blog y de ahí saltarse a una noticia que lo lleva a la descripción de no sé qué, que lo lleva a no sé dónde, y entonces se desborda el texto digital de esas estructuras clásicas que teníamos, lo cual también nos permite, por ejemplo, en un segundo o tercer nivel, las narrativas transmedia. Todas estas cuestiones como el universo de Marvel, el universo de Star Wars y demás, que son textos que se dan en la película, en la serie, en el corto, pero también en el parque de diversiones, en la lonchera del niño, en el muñeco de la niña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se crea una narrativa que rompe la pantalla y se expande por el mundo, ¿no? No sé si se acordaban, por ejemplo, de Pokémon Go, que al ser basado en la historia de Pokémon, en la caricatura y todos los demás otros medios, se crea este juego digital donde literalmente uno tiene que caminar por la ciudad buscando las figuras. Y entonces se crea una historia diferente para cada quien.
¿no? Ya no estamos confinados a estar sentados en un sillón leyendo. Ya podemos salir a caminar por el mundo y estamos leyendo un texto de una forma diferente. Entonces, no solo se rompe entonces la cuestión de cómo se produce y cómo se reproduce, sino que, por ejemplo, el texto digital también va a poner en cuestión el término de autor. Porque ¿quién es el autor de un texto digital? Puede haber varios autores, puede haber un solo autor, puede desaparecer el autor, ¿no? Hay un académico español, Anaclet Pons, que hace un estudio histórico de lo digital y dice que lo digital se parece mucho al scriptorium en la Edad Media, en donde uno agarraba el texto y lo copiaba y le agregaba de su ronca voz lo que quería y borraba y hacía notas, y el texto que empezaba como una cosa, a la copia cambiaba. Y el texto digital es muy en ese sentido, ¿no? Y entonces a la hora de hacer este copy-paste, a la hora de hacer esta hipertextualidad, se pierde el autor. Porque, pues, si yo empiezo en un blog y de ahí me voy a un link en Wikipedia, ¿quién es el autor? ¿Ya? ¿Quién sabe quién es el autor? Se parece más a la metáfora del rizoma de Deleuze y de Guattari, en donde se expande, ¿no? El texto, se expande la información y se pierden cuestiones tan estáticas que teníamos hasta el siglo pasado. Al mismo tiempo, el texto digital también cambia la forma en la que leemos, ¿no? En este sentido, en que se desaparece el autor, muy a la forma de Barthes, el lector es el que importa, porque uno, como lector, es el que crea el texto. Uno puede decidir si le pica el link en el hipertexto. Uno puede decidir si va a ver la película o no. Entonces, al final, en lo digital, es el lector el que termina decidiendo cómo leer el texto. Y ya no hay un solo texto. Hay un texto por lector, ¿no? Entonces, dice Robert Chartier, un historiador, que la revolución de lo digital supera la revolución de Gutenberg porque no solo se modifica la técnica de reproducción del texto, como lo hizo con Gutenberg con la imprenta, sino que también las estructuras y las formas mismas del soporte que se transmiten a los lectores. El texto digital cambia en su totalidad la experiencia de leer, desde la reproducción, la producción, la escritura y la lectura, ¿no? Es algo completamente diferente y tradicionalmente lo vemos como lo mismo. Esto, entendido de esta forma, por ejemplo, aplicado a algo como un historiador, le da un giro y nos mete en un problema muy interesante. Porque el historiador tradicionalmente, ¿qué hace? Escribe y cita. Escribe un argumento y utiliza citas para probar lo que está tratando de argumentar. Pero hoy en día, en lo digital, ya no necesitamos poner una cita. Podrías poner el documento. Y entonces el lector es el que va a decidir sobre ese documento la interpretación del documento. No es ya la interpretación del historiador necesariamente. Es la interpretación del lector haciendo del argumento del historiador. Entonces, entra un problema epistémico que no habíamos visto en los siglos anteriores, porque estábamos acostumbrados a un texto físico. Entonces, no es trivial esta investigación, no es una cosa fácil de resolver y nada más decir, ay, ya, eso es lo mismo y no importa. No, estamos hablando de que se está poniendo en cuestión qué significa el conocimiento, por ejemplo. ¿Qué es conocimiento? ¿A quién le creemos? Hoy vivimos en esta, o se ha hecho más común hablar de las conspiraciones, de todos estos grupos y comunidades como los terraplanistas que creen que la Tierra es plana.
Y es que estas comunidades no están en un vacío epistémico, están leyendo ciertos blogs, están viendo ciertos videos, están teniendo cierta experiencia epistémica que les permite llegar a esa conclusión. No, no es que lo crean así nada más, es que han recibido esa información y por eso lo creen. Por la misma razón que suceden las matanzas en Estados Unidos, el ataque al Capitolio en enero de hace 2 años ya fueron 2 años, año y medio. Todo esto se está dando justamente por los cambios que se van dando en la forma en la que leemos y escribimos, ¿no? Entonces los nuevos soportes están cambiando nuestra forma de conocer. Lo mismo sucede, por ejemplo, con estos corpus digitales, ¿no? Yo les hablo de el corpus digital de periódicos del siglo XIX. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese corpus? ¿Cómo se creó? ¿No? Por ejemplo, la Hemeroteca Nacional Digital de México, en la UNAM, se creó de una forma muy especial. Había un acervo físico que en los 80 se decidió poner en microfilm, y en los 90 y 2000 ese microfilm se decidió digitalizar. Pero ni todo el microfilm es el acervo completo, ni todo lo digital es el acervo completo de lo microfilm. Entonces, lo digital es una parte mínima del acervo original. Y nosotros estamos sacando conclusiones sobre ese corpus digital. Entonces, uno como investigador debe tener en cuenta que el corpus tampoco es el corpus completo. No es todo lo que se ha dicho, no son todos los periódicos. Siempre hay cosas que faltan y uno tiene que estar muy consciente de esto. Y el tercer problema, por ejemplo, son las barreras. Tenemos un problema de idioma. La mayoría de las herramientas digitales para el análisis están en inglés. ¿Y qué pasa si tienes un corpus en español, alemán, finlandés, japonés, turco, chino? Pues no sirven, ¿no? Estas herramientas son hechas por ingenieros en Estados Unidos o en Reino Unido para los corpuses en inglés. Y entonces cuando uno trata de aplicar a los corpus en español o el corpus en alemán, no funcionan de la misma manera. Y entonces se tienen que traducir utilizando la herramienta como Google Translate. Pero la herramienta Google Translate va a tener ciertas restricciones en la forma en la que traduce. Por ejemplo, para que la máquina sepa qué traducir, le meten documentos contemporáneos, libros de hoy en día, cuestiones legales de hoy en día. Pero el idioma que usamos hoy en día no es el idioma del siglo XIX. Aunque los dos hablemos español, hablamos un español diferente. Entonces, cuando se aplica esa herramienta al periódico del siglo XIX, la máquina no lee tan bien el español, le cuesta trabajo. Entonces, hay un montón de decisiones políticas, sociales, culturales, quiénes están representados, cómo se conservan los archivos, que al final traen ventajas y desventajas a esto que llamamos digital, a esto que llamamos digitalidad en las humanidades, ¿no? Tiene cosas muy buenas. Podemos ver corpus enormes de miles o cientos de miles de noticias y palabras, millones de palabras. La Hemeroteca Digital de México tiene algo así como 8 millones de artículos. Son muchísimos. Pero al mismo tiempo está creada con ciertas políticas institucionales, culturales, etcétera, que sesgan la información que está ahí. Entonces, ya nada más para concluir, creo que las humanidades digitales son un campo que está creciendo cada vez más, que cada vez es más importante, que está creando herramientas que nos permiten entender la información de una forma diferente, que permite el diálogo y la interdisciplina, que nos enseña nuevas formas, nuevas voces, nuevas perspectivas. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de pensar, criticar y entender que no es neutral. La tecnología nunca es neutral. La tecnología está hecha por alguien, ¿no? Entonces, ese alguien
tiene ciertas ideas, tiene ciertos supuestos, y cuando los ingenieros computacionales crean un algoritmo, cuando los dueños de una empresa promueven este algoritmo, tienen necesidades que cubrir que no necesariamente son las mismas que nosotros, como investigadores o como usuarios, ¿no? Entonces hay implicaciones epistémicas, éticas, sociales, culturales, etcétera, que afectan nuestra relación con la computadora y nuestros análisis que hacemos con la computadora, ¿no? No estoy hablando de que las humanidades necesiten hacerse o haya una cientificación de las humanidades, una cuantificación de las humanidades, pero yo sí creo que las humanidades o lo digital al final nos va a permitir entender un aspecto diferente del humano que no habíamos podido tener hasta el momento porque no teníamos las herramientas, ¿no? Creo que tenemos desafíos, tenemos retos importantes en un futuro, pero no podemos dejar de pensar en las ventajas que nos trae y los nuevos análisis que podremos llegar a tener con ellas. Y pues con eso termino yo. Abramos a preguntas, espero que haya preguntas. Muchas gracias, doctora. No, un tema sin duda amplio, ¿no? Porque además la relación que se empieza a establecer al mismo tiempo plantea sus propios rizomas, ¿no? Ocupando esta referencia. Bueno, hay varios saludos, ¿no? De Verónica Alejandra, saludos al doctor Adán, también saludos a Víctor Recinos, a Edgar Arthurson, y a nuestro amigo Víctor Vaca también, al maestro. ¿Qué te parece si comenzamos con una parte de lo que has mencionado sobre específicamente esta cuestión del análisis o de la herramienta dirigida al análisis de textos, pensando en que señala, digamos, un modo de llevar a cabo una cuantificación de las palabras que se usan bajo cierta noticia, ¿no? O a partir de cierta noticia. Entonces, estos cuantificadores tenderían a una lectura monosémica, o sea, entendiendo que hay un rango de interpretación de bueno, les gustó o no, o esta cuestión de aprueban, desaprueban, en relación a una noticia. Depende de la investigación. Creo que en un primer paso hay una cuestión binaria que la misma tecnología arroja y tendemos a verlo como en el análisis de sentimiento, ¿no? O es positivo o es negativo. Pero hay un segundo análisis que uno puede hacer de estos resultados y esos análisis suelen ser mucho más detallistas en ese sentido. No necesariamente hay que caer en lo binario a partir del análisis de la palabra, porque además el análisis lingüístico, ¿no? Que no es nuevo, a eso se ha dedicado durante mucho tiempo, a extraer estas palabras, a extraer estas categorías y tratar de entender el texto a partir de esa estructura, de ese nivel. Más adelante habrá otros autores que preferirán entrarlo a un nivel más semiótico, pero al nivel lingüístico se puede hacer un análisis lingüístico, sea con computadora o sea a mano, y no necesariamente tiene que caer en una cuestión binaria. En relación a esta actividad del escribano en un contexto medieval y lo que ocurre también, ¿no? Acá en la contemporaneidad, en el uso, ¿no? De la herramienta o de las herramientas, dirigiéndonos a esta cuestión del autor, ¿no? De la noción de autor, entendiendo que tiene varios vínculos, ¿no? No solamente, digamos, con el establishment de todo lo que implica la publicación de un texto, sino también con una relación que se plantea a nivel económico, ¿no? De
cómo es que se vincula el texto con el autor en términos de propiedad, ¿no? Entonces, considerando esta parte, el uso de las herramientas tecnológicas tendería, por una parte, a abrir la posibilidad de que los usuarios publicaran e invitaran a continuar esas publicaciones sin que necesariamente haya una pretensión de mantener una cierta autoridad sobre su texto, ¿no? Sí, Esto se sí, abre. sí se abre muchísimo y hay autores que lo consideran una tragedia y autores que lo consideran una bendición. Justo acabo de estar escuchando un cachito de una entrevista que le hacen a Neil Gaiman, que cuando eh, empieza a darse cuenta de que están subiendo o pirateando sus textos, se asusta y cree que eso le va a afectar, ¿no? Pero con el tiempo se empieza a dar cuenta que en el lugar donde piratearon su texto, por ejemplo, lo traducen al ruso y lo suben, empieza a tener mayor venta de sus otros libros, ¿no? Y hace esta pregunta que se me hizo súper interesante, que la hace ante un público, ¿no? Le está contando la anécdota y dice, levante la mano el que tenga un autor favorito, ¿no? Entonces, ¿tienes un autor favorito? ¿Cómo llegaste a ese autor favorito? ¿Llegaste, entraste a la librería y compraste su libro sin conocerlo? ¿O alguien te prestó el libro? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Alguien te lo regaló? ¿No? Entonces, la gran mayoría llega a su autor favorito porque alguien se lo recomendó, le prestaron, le regalaron el libro. Y entonces dice Neil Gaiman, dice, lo único que están haciendo es prestarse libros. Y al final terminas comprando el resto de los libros de tu autor favorito, ¿no? Entonces, se puede ver como algo negativo, se puede ver como algo positivo. En este mismo sentido, está todo este fenómeno de los spin-offs, de las historias que escriben los fans, el fanfiction, de la literatura canónica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues está todo Harry Potter, pero hay quien decide utilizar a uno de los personajes para crear sus propias historias. Y como el ejemplo más famoso de esto es eh, 50 Shades of Grey, que inició como una historia basada en Crepúsculo, ¿no? Entonces, el autor agarró Crepúsculo, bueno, el autor hizo su fanfiction que después convirtió en 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces, son nuevas formas de hacer literatura, pero pues no sé si sean nuevas. Eso de agarrar lo que dijo una historia antes para volverla contemporánea, pues lo hizo Shakespeare con Romeo y Julieta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hemos agarrado, siempre hemos usado, y lo digital en ese sentido nos permite hacerlo de forma más sencilla o más rápida, eh, o de tener mayor acceso. Pero tampoco creo que sean actividades muy diferentes a las que llevamos haciendo durante siglos, por no decir milenios. Víctor Recinos envía aplausos y también en cuanto a esta referencia que se puede establecer entre tu trayectoria como catedrático y advertir ya en una investigación la tecnología como un recurso, como un medio para acceder también al conocimiento y generarlo. ¿Cómo situarías la relación de los jóvenes con las herramientas pensando que se tiende a privilegiar el lugar del lector y en ese sentido proponer que hay una creación del texto y que probablemente a partir de ese primer plano en donde se subraya esta actividad de la interpretación de quien lo lee, habría tal vez una distancia con el propio texto. O sea, es decir, formas en las que se puede expresar el texto para mí dice esto, yo lo entendí de esta manera, y en esa posibilidad de distanciarse,
con lo que está en el texto, tal vez, digamos, ahí hubiera una posibilidad de que el texto ya no tenga ninguna relevancia, ¿no? Es una pregunta a la cual no tengo respuesta, honestamente. Creo que por un lado siempre existe el problema de la interpretación en el lector, ¿no? Y eso lo vemos en las diferentes análisis y lecturas que se le da al mismo texto por diferentes personas, ¿no? Uno lee un poema surrealista y pues cada quien va a entender una cosa completamente diferente, o alguien lee un texto cubista y va a ser lo mismo, ¿no? Creo que las vanguardias nos dejaron justamente un centenar de ejemplos respecto a la subjetividad de la lectura. Que eso implique que el texto desaparece, pues no sé, no creo. Al fin y al cabo, cada quien tiene sus ojos, cada quien lee, cada quien entiende lo que puede entender. Es verdad que el bagaje que cada quien trae permite que la lectura sea mayor o menor en comprensión, ¿no? Desde el nivel lingüístico, en tanto que entiendo el idioma, entre mejor entiendo el idioma, mejor voy a entender el texto, hasta el nivel semántico y simbólico, ¿no? Creo que a todos nos pasa que leemos un texto y hay veces que entendemos el símbolo y hay veces que no entendemos el símbolo, ¿no? Y ahí sí creo personalmente que lo maravilloso de un texto depende de que permita a todo lector entender el texto, ¿no? Y el símbolo lo entiende quien lo entiende y enriquece la historia, pero quien no entiende el símbolo tampoco se pierde de la historia, ¿no? No deja de entender la historia a su nivel. Entonces, yo creo que el texto no desaparece. Por lo menos tanto como desaparece el autor. Ahí sí, como diría Barthes, la muerte del autor, sí, la muerte del autor, y creo que lo digital le está dando la razón totalmente. En esta cuestión que también refiere sobre que no hay una cuestión ingenua en la construcción de las herramientas tecnológicas, pensando también en la dirección, pero en este momento pensando en el uso que se le da a toda esa Big Data y dirigido, digamos, a quizá un interés económico o de provocar una cierta tendencia en una cuestión de discurso político. ¿Cómo situarías tú el uso de las herramientas tecnológicas en relación a la parte, al gran contexto político para los usuarios? Existe, lo hacen y los manipulan, definitivamente. Y la manipulación sucede aunque uno esté consciente de ello. Hay compañías como Cambridge Analytics, que es esta compañía que se volvió muy famosa porque fue la compañía que estuvo atrás de la campaña de Trump y de otros muchos del Brexit y demás, que utilizaron las herramientas muy parecidas a las que acabo de mostrar, de hecho, para empujar, modificar, apuntar la conversación pública, la esfera pública hacia cierto lado, ¿no? Como usuarios, yo recomendaría no usar las redes sociales porque no hay forma de ganarle al algoritmo. Es que es muy difícil de entenderlo porque creemos que podemos entrenar al algoritmo a pedirle a que nos dé ciertas cosas, pero rara vez sabemos realmente cómo funciona ese algoritmo, ¿no?
un amigo me estaba contando, por ejemplo, de las diferentes formas en la que las películas en plataformas como Amazon Prime y Netflix y todas estas se presentan, ¿no? Uno ve una película de acción y la siguiente vez te recomienda otra película de acción y de repente una semana después tienes puras películas de acción en tu plataforma. Y pareciera que si empiezo a ver películas románticas va a cambiar, como que pudiéramos entrenar al algoritmo a lo que queremos. Sin embargo, no sabemos, por ejemplo, que la descripción que ponen de las películas cambia de acuerdo a la selección previa de tus películas, ¿no? O te dice, este es con este actor, o este es de esta rama. Son cosas que uno no entiende en ese momento, ¿no? Y entonces a ti te dice, esta película te va a gustar porque viste todas estas, pero ¿de dónde estás sacando esa información? ¿No? ¿Qué significa ese clic que uno hace en la película? Porque además, si tú la pones clic a la película, ves 10 minutos y dices, no me gustó y la quito, te la cuenta como vista, te la cuenta como no vista, te la cuenta como que te gustó. Entonces, la forma en la que el algoritmo está tomando decisiones, la forma en la que se alimenta esa información, no la sabemos. No la sabemos y no la vamos a saber porque además son secretos industriales y nunca nos van a decir. Son opacas, son oscuras y son cajas negras que nunca vamos a conocer al 100%, ¿no? Como investigador en redes sociales es uno de los principales problemas que tenemos. No sabemos cómo funciona. Entonces sí, me puedo meter a investigar Twitter todo lo que yo quiera, pero pues yo no sé la verdad cómo se termina funcionando, cómo se hacen las decisiones, cuáles son los protocolos que tienen para tomar o no tomar una decisión, ¿no? Entonces, se van viendo, podemos tener ciertas intuiciones, hacer ciertas deducciones, pero al final del día no sabemos realmente, porque además lo van cambiando todo el tiempo, de acuerdo a las necesidades del momento. Entonces, es algo que está sucediendo y está bien difícil ganarle. Esto, cuando decía que no es neutral, en serio que no es neutral. En serio que son personas las que están tomando las decisiones, ¿no? Y esas decisiones luego ni siquiera es que las tomen de forma consciente, no es porque sean malas personas, sino son la consecuencia de la necesidad práctica para que suceda algo dentro de esa secuencia computacional, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos, por ejemplo, que más sonaron hace unos años fue cuando Google empezó a sacar su reconocedor de caras y a etiquetar. Entonces subías la foto y te decía, esta persona puede ser tal persona, o Facebook, tal vez fue Facebook. No, fue Google. A las personas afroamericanas, la estampa que le ponía era de gorila. Y entonces, pues, tenemos un serio problema porque no podemos estar identificando a las personas negras como gorilas. Y eso es una decisión que se tomó en algún momento. Y no es que se tomara la decisión de a las personas negras las vamos a nombrar gorila, sino que se le informó a la computadora que aquello que tuviera estas características tenía esta estampa. Y probablemente no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Pero tiene consecuencias en el mundo real, ¿no? Entonces, sí, está difícil. Sí, hay cuestiones ahí también éticas, ¿no? Roma Sánchez envía saludos y Víctor Recinos García Crespo escribe: estoy de acuerdo con lo que dice Adán de que lo que sucede con los textos digitales es algo que ya hacíamos antes. Por ejemplo, antes leías un libro y agarrabas el diccionario para buscar la definición de una palabra o una enciclopedia para investigar un hecho histórico, etc. Sí, el desborde del texto no es tampoco único a lo digital.
solo se exacerba en ese sentido, ¿no? Pasamos, la imprenta, dice Pons, dice que la imprenta lo que vino a hacer fue estabilizar el texto, ¿no? El texto antes de la imprenta era cambiante, ¿no? Pues en estos scriptoriums medievales, pues se cambiaban y se modificaban. Y la imprenta lo que viene a hacer es enmarcar, a decir, esto es, punto, ¿no? Es un acto epistémico al decir, esto es la forma en la que debe de ser el texto. Y lo digital viene a romper eso, que puede que nos esté liberando o no. Claro, ahí hay también una cuestión en cuanto a la situación de la libertad, pero quizá tengamos tiempo para tocar un poco, ¿no? Eso en cuanto al usuario, el asunto de las posibilidades en lo digital. Dice, sí, también Víctor Recinos García Crespo, lo digital magnifica y agiliza la cantidad de textos que podemos consumir, ¿no? Yuruen Lerma escribe, tomando en cuenta la última respuesta, ¿cuál sería el papel del movimiento de software libre dentro de las humanidades digitales? Ok, el software libre, este movimiento a que se refiere, es este grupo de personas que se dedican a crear herramientas y software que busca ser transparente y cualquiera puede modificar, ¿no? Entonces, desde el sistema operativo hasta herramientas dentro de Internet, uno puede, si sabe, si tiene el conocimiento, claro, entrar y modificar el código o entender el código y ver qué es lo que está sucediendo y proponer y demás. Hay desde cuestiones súper técnicas hasta cuestiones un poco más cercanas a todos los demás, como Wikipedia, es un poco software libre en ese sentido. ¿Cuál es su impacto en las humanidades digitales? Pues la gran mayoría de los ingenieros y lingüistas computacionales que trabajan y desarrollan herramientas en las humanidades digitales suelen hacerlo libre. Suelen publicar sus códigos en revistas y en Internet para poderlo conocer. El proyecto que les mencionaba de intercambios oceánicos, eso hicimos. Todas estas herramientas que se fueron creando para el análisis se publican y se ponen a consideración y se ponen a que se puedan modificar y se sube todo el código a una página donde alguien más lo puede bajar y modificar y crear una nueva herramienta. Y trabajan con muchas herramientas previas que vienen del software libre, ¿no? Entonces, es muy importante, es un movimiento necesario que pone presión sobre el software privado, pero es pequeño en comparación con el mercado que existe del software privado, ¿no? Entonces es como un David contra Goliat bastante desequilibrado. También, bueno, Maru Gilbert escribe, muchísimas felicidades, doctor Lerma, ¿no? Sobre este punto que aparece en relación a límites probablemente éticos, ¿cuáles serían algunas de tus consideraciones? Hay límites éticos en muchos aspectos dentro de lo digital. El más sonado, el más importante probablemente en este momento es la cuestión del uso de datos y de la neutralidad, por ejemplo, en la red, ¿no? El uso de datos es problemático por todos lados. Todos recibimos llamadas telefónicas y correos de personas que no queremos y además no existe una forma realmente de salirse de esas listas y lo considero una invasión definitivamente, ¿no? Pero otro aspecto es, por ejemplo, el de la neutralidad en la red y ese está más lejano de la gente, pero probablemente el impacto que vaya a llegar a tener es grandísimo. El problema de la neutralidad es respecto a cómo se distribuye el ancho de banda que existe. Entonces, hay compañías que controlan el ancho de banda, ¿no? Compañías como
Infinitum, Total Play, todas ellas controlan la estructura física por donde pasa toda la información. Y ellas pueden decidir quién pasa y quién no. Entonces, ellas pueden llegar, por ejemplo, con Netflix y decirle, o me pagas o hago que vaya más lento tu canal. Y lo mismo a Disney y lo mismo a todas las plataformas. Lo mismo puede ser en un gobierno autoritario que diga, pues, estas voces no pasan, ¿no? ¿Y quién los está regulando? Pues esa es la discusión, ¿no? Se deja el libre mercado, se pide a los gobiernos que lo regulen y encuentren una forma equitativa donde todo el mundo pasa de la misma forma. Y ese problema tiene un serio impacto sobre la democracia y sobre la libertad. El decidir si Infinitum tiene la capacidad de alentar o no ciertas páginas nos afecta a todos. Y es de esas cosas que están en segundo nivel, que generalmente no vemos, porque no nos afectan, y si nos afectan no nos vamos a dar cuenta, porque ¿cómo realmente vamos a saber que está corriendo más lento o no? O está corriendo más lento o mi internet está lento ese día, ¿no? Entonces, no tenemos forma de controlarlo a nivel usuario. Hay muchos problemas éticos en las redes sociales y en internet y en lo digital que tienen que ser analizados definitivamente. Sí, es enorme. Estaba también pensando en las aplicaciones que se han incrementado en cuanto a número y también en cuanto a complejidad para la búsqueda, por ejemplo, de pareja, ¿no? Ajá. Que impacta en múltiples sentidos en relación a la configuración de, digamos, el acercamiento, la construcción de lo que pudiera empezar a presentarse como una relación para algunos pensadores como a la carta, a diseño, como previamente planteándose ciertos pasos que se supone pudieran, digamos, corresponder a una encuesta que se hace, se carga la información y entonces hay un algoritmo que va haciendo un match y entonces arroja resultados, ¿no? Entonces, estas posibilidades podrían tal vez llevarnos a una de las preguntas que está ya señalada en tu investigación. Bueno, ¿a qué necesidad estaría respondiendo, digamos, en parte, este tipo de, pues, de aplicaciones, ¿no? Sí, toda esta cuestión sobre cómo nos junta la aplicación, como les decía, suele ser muy oscura, muy opaca, y no hay forma realmente de saber cuáles son las decisiones que está tomando el algoritmo a la hora de llenar la información. Y impacta en nuestras relaciones, en los que conocemos y por lo tanto en lo que aprendemos, ¿no? Hay una pregunta ahí que no se resuelve obviamente, sobre, por ejemplo, este tipo de aplicaciones de pareja. ¿Debería el algoritmo buscar a las dos personas más parecidas o a las dos personas más distantes, más separadas, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que conviene? Que te junte con alguien que es idéntico a ti, que tiene las mismas gustos, las mismas actividades, las mismas cosas, o alguien que es completamente diferente a ti y te va a complementar de una forma nueva, te va a llevar a conocer cosas nuevas, o una cosa ahí en medio, ¿no? Entonces, pues quién sabe. Ahora, el estudio de las redes sociales en el mundo, la verdad es que tiene ya como 100 años, y desde un inicio en la sociología se dieron cuenta que pues hay como dos tipos de redes. Están las redes fuertes, que son todas esas personas que están muy cercanas a ti, y las redes débiles, ¿no? Y hay trabajos clásicos que demuestran que, por ejemplo, la información
se transmite mejor por las redes débiles. Uno pensaría que la mejor forma de encontrar trabajo es preguntándole a tus familiares y amigos cercanos, pero no, lo que las investigaciones muestran es que es todo lo contrario. Es mejor por esos amigos lejanos, esas personas que ves de vez en cuando, y es más probable encontrar trabajo por ahí que con tus familiares, porque sus redes fuertes están en otro lado, y entonces se hacen estas conexiones de redes débiles por donde pasa la información. Entonces, aplicando esto a las redes sociales, pues es lo mismo. ¿Quiénes son sus amigos en Facebook? Son los cercanos los que te están mostrando constantemente. Y quedan escondidos todos aquellos con los que no interactúas, por ejemplo, que serían tus relaciones débiles. Pero a lo mejor es ahí donde encuentras a tu pareja, o a tu trabajo, o a tu próxima mascota, yo qué sé. ¿No? Entonces sí, la forma en la que están decidiendo cómo nos juntamos importa mucho. Y en este sentido de lo ético, ahorita me estaba acordando, por ejemplo, estaba escuchando un podcast de una niña de 12 años que le gusta jugar un videojuego, y entonces cuando quiere cambiar su personaje de hombre que viene como de forma automática a uno de mujer, le cobran, ¿no? Y entonces escribe todo un artículo al respecto, hace toda una investigación sobre los juegos, los 50 juegos más importantes, y se da cuenta que solo en el 30% de los juegos se puede ser mujer de forma gratuita, porque en el resto te cobran. Y entonces escribe este artículo que lo terminan publicando en el Washington Post, uno de esos, y le escribe la desarrolladora del juego, le escribe directamente a la niña y le dice: tienes toda la razón, cuando hicimos el juego, nuestras estadísticas decían que la mayoría de las personas que juegan el juego son hombres. Y ya que salió el juego y lo empezaron a jugar las personas del mundo real, la mayoría de las personas que lo jugaban eran mujeres. Entonces, la decisión que tomaron con la poca información que tenían meses antes de sacar el juego tiene un impacto después en el problema de la representación, donde una niña de 12 años no se ve representada en su juego. Y le toma a una niña de 12 años hacérselo notar al mundo, ¿no? Porque no pensaron en eso. Entonces, sí, el problema ético, el problema de la representación, el problema de cómo nos juntamos, el problema de con quién hablamos, se exacerba en las redes y en Internet. Hay también un comentario de Edna Andrea Ramírez Antúnez, que quizá justo nos pueda llevar a invitarte a hablar sobre la responsabilidad. Ella escribe: por eso uno es responsable del uso que se le da a la información. Sí, uno es responsable, sí hay cierta responsabilidad definitivamente, pero no, eso no debe ser razón suficiente para que las empresas se laven las manos. También hay una gran responsabilidad por parte de las empresas respecto a qué hacen y cómo transmiten esa información. No son blancas palomitas en esto. Y yo diría que la principal responsabilidad la tienen ellas, las empresas, porque ellos están decidiendo cómo se hace el algoritmo. Ellos tienen la posibilidad de cambiar el algoritmo. Ellos tienen toda la información sobre cómo se están acumulando y qué están haciendo con esa información. Nosotros tenemos un mínimo de poder en esa relación. Entonces, yo diría que la mayor responsabilidad está en ellos y no tanto en nosotros. Así uno puede decir: me llegó una noticia y digo: ok, me voy a meter a ver si se murió. ¿Quién es el que se está muriendo constantemente? Hay algún autor que cada cierto tiempo me llega la noticia de que se murió, y yo así de: ¿se murió? No, ya se había muerto hace como una década. Entonces te llega la noticia y tú puedes entrar y buscar y ver si es cierto. Y tienes la responsabilidad de hacerlo si la vas a transmitir.
pero a ti te llegó de alguna forma, ¿no? Entonces, hace poco salió una investigación que no me acuerdo de los datos exactos, pero el 60 o 70% de las noticias falsas respecto a, creo que fue algo de Trump, venía de 12 cuentas. Eduardo Galeano se pone a cada rato, sí. De 12 cuentas, 12 personas eran los que estaban produciendo la gran mayoría, el 60-70% de la información falsa. Y están detectadas esas 12 cuentas. ¿De quién es responsabilidad que sigan existiendo esas 12 cuentas? Que también nos trae otra vez a un problema ético respecto a la libertad de expresión, respecto a quién puede hablar y quién no puede hablar, ¿no? Esto de que en Twitter silenciaron a Trump, no es un problema de libertad de expresión en tanto que sigue hablando y sigue teniendo seguía teniendo una plataforma que era la presidencia de Estados Unidos, pero al mismo tiempo dices, híjoles, ¿no? Y no por estar de acuerdo con Elon Musk tampoco, no. Pero, ¿qué significa que a unas personas se les silencie y a otras personas no? ¿Deberíamos, no deberíamos? Es un problema muy difícil, muy difícil. Sí, es amplio, pensando también que en algún momento o en varios momentos se ha activado o reactivado esta cuestión de los marcos regulativos para el ámbito digital, ¿no? Que por un lado, podríamos decir no bajo las condiciones que pudieran llevar a un cierto tipo de estabilidad con ciertas condiciones, pues, de límite, de respeto, digamos, a la información personal, de respeto a nosotros, pero sí, en ocasiones, en cuanto a la relación empresa-estado, ¿no? O sea, porque ahí quizá habría una zona de reflexión sobre, pues, quien pudiera llegar a limitar el uso de esa información, que es enorme, pues que tendría que ver con el Estado, ¿no? Y sin, digamos, porque tal vez la empresa privada, pues bueno, no esté tan interesado en hacerlo, ¿no? Pues ni la empresa privada ni los gobiernos están muy interesados en que sepas al respecto. Estoy tratando de acordarme si fue en Ghana. Creo que sí fue en Ghana. Están teniendo ahorita un problema muy interesante. Bueno, no sé si sea interesante el problema, porque, o en las Filipinas, no me acuerdo del país, tienen una ley respecto a que está prohibido transmitir noticias falsas. Y entonces dices, ok, ¿y qué es una noticia falsa? ¿Cómo defines una noticia falsa? Si tu competencia, si aquel que está tratando de derrocarte, de quitarte el poder, saca una noticia diciendo que cometiste algo ilegal, esa es una noticia falsa, ¿no? Y entonces la ley también se puede usar para silenciar, porque no hay una forma honesta y clara de definir conocimiento verdadero y falso. Bueno, no sé si podamos decir conocimiento falso, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos? El gobierno controla, decide, caracteriza, define lo que se permite y lo que no se permite. Y cuando hablamos de información, ¿lo podemos hacer? O lo dejamos abierto y entonces que cada quien publique lo que cada quien quiera y entonces nos llenamos de trolls y de noticias falsas y de esta infodemia en donde termina siendo que la pandemia que pudo haber acabado en año y medio dura 3, ¿no? Porque la gente no se vacuna porque leyeron en algún lugar que era malo. Entonces, hay un balance ahí que está muy difícil de cuadrar en ese sentido, ¿no? Y no sé si se pueda, no sé si haya una respuesta.
Sí, es una situación que tal vez no únicamente se presenta acá, ¿no? O sea, las relaciones entre el Estado y otros ámbitos, eh, y más pensando justo en estados que están siendo tan cuestionados por sus funciones no llevadas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, Adán, es una parte de tu investigación amplia, ¿no? Compleja, que por supuesto nos invita a entrarle a conversar sobre muchos puntos como usuarios, también como parte de la construcción de conocimiento, ya sea de manera inmediata, mediata, en instituciones, fuera de ellas, pero que, claro, competen, ¿no? Entonces, pues ha sido un gusto escucharte, tenerte acá en el Centro de Estudios Contemporáneos. No será la última ocasión. Esperemos tenerte en otro momento, ¿no? Para ampliarlo, para tocar otros puntos. Y pues bueno, de mi parte, agradecer a las personas que nos acompañaron. El video se queda en el perfil del Facebook, seguro se va a seguir moviendo. Ya Mm. sabemos cómo sucede esto. Y pues invitarte a despedirte. Y yo agradecerte, ¿no? Y también al maestro Fernando Zapata Alejo por todo el acompañamiento. Y pues buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación, Tania, y muchas gracias a ti, Fernando. Eh, es un tema que me apasiona, la verdad, y es un tema amplio, como lo dices. Hay mucho que discutir todavía y creo que nos afecta a todos de una u otra manera. Entonces, definitivamente, cuando quieran, seguimos platicando. No, al contrario, muchas gracias a ti, Adán. Seguramente será pronto, ¿no? El tema es muy rico, es amplio y bueno, pues invita a continuar el diálogo. Pues agradecerte nuevamente, Adán, por la disposición, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a la doctora Tania Costa por la moderación y bueno, principalmente muchas gracias a todas las personas que muy amablemente nos siguieron a través de Facebook. Como comentaba la doctora Tania Costa, el video se queda en el perfil, entonces se puede compartir. Los invito también a que visiten nuestra página de internet, mxsec.com, en donde encontrarán las actividades próximas que tendremos en el centro, o bien también lo pueden hacer en nuestro perfil de Facebook, nos encuentran como Centro de Estudios Contemporáneos. Les agradezco nuevamente a todos y pues nos vemos pronto por acá. Hasta luego. Hasta luego.